Hola, hola chicas y chicos, sean bienvenidos una vez más a la clase de sociales. Espero que se encuentren todos muy bien de salud, al igual que sus seres queridos. Este día hablaremos sobre un tema muy interesante, que es los medios de comunicación, su clasificación y también la influencia que pueden tener en nuestras vidas. Pero antes de comenzar el tema, vamos a realizar nuestra actividad socioemocional. Prestemos mucha atención a la siguiente historia. Kia, mira, calificación perfecta en inglés. Estoy muy feliz. Oh, eso es muy bueno, Tofu. Pero eso fue solo tu primer paso. Las pruebas finales están por venir. Mejor que sigas estudiando. Ja, 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 ja. Kia, mi calificación fue perfecta en eso. ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu, no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado. Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después. ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia. El roble y los juncos. Un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río, cerca de unas cañas. Era un enorme árbol con un gran tronco y cientos de grandes y fuertes ramas. El roble estaba tan orgulloso que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza. Soy tan fuerte y poderoso. Nada puede derribarme. Nada puede destruirme. Ja, 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 ja. Al escuchar lo que el roble decía, las cañas no se resistieron y le dijeron: «Oh, poderoso roble, no estés tan orgulloso de tu fuerza. Nada en este mundo es inmortal. La modestia es la clave». Ja, 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 ja. Pequeñas y débiles cañas. ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas, el roble se quedó allí orgulloso, cuando de pronto el viento comenzó a soplar. Las cañas inclinaron sus cabezas cuando el viento se hizo más fuerte. Viendo esto, el roble les dijo: Ustedes son muy pequeñas y débiles. El más leve viento las hace inclinar sus cabezas. ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? Ja, 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 ja. Pronto, el viento se convirtió en un huracán y el roble, firme y orgulloso, siguió riéndose de las cañas. «Oh, roble, quizás seas grande y fuerte, pero no debes preocuparte por nosotras. Inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos. Si tú sigues allí parado firme, no podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes y te partirás». No, nada puede derribarme. Soy el más fuerte y continuaré aquí parado y nunca me inclinaré, sin importar lo que pase. El viento se volvió más furioso y pronto el huracán llegó a su punto más alto. Las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo y se balancearon al ritmo del viento, evitando así ser desprendidas del suelo. Pero el roble, que se quedó erguido y trató de pelear contra el huracán, pronto se partió y cayó al río. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Ves? Te lo dijimos. Solo aprendiste una lección.
Mejor ceder cuando es absurdo resistirse, que resistirse con terquedad y ser destruido. Y el árbol de roble se perdió en el agua, llorando en su propio orgullo falso. Kia, creo que sé qué es lo que quieres explicarme. No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo y continuaré estudiando mucho. Bien, Tofu, ahora vamos a seguir estudiando. Muy bien, chicas y chicos, luego de haber visto esta historia, les invito a que compartan en el chat qué les ha parecido. ¿Les gustó la historia? ¿Quién era el personaje principal de la historia? Muy bien, era el roble. ¿Y quiénes eran los personajes secundarios? ¡Excelente! Eran las cañas o los juncos, que eran las que trataban de aconsejar al roble. Pero el roble se dejó llevar por su orgullo y no escuchó el consejo de ellas. La reflexión de este día dice: la grandeza de las personas no se mide por el dinero, por los estudios ni la belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. En la historia podemos ver que al principio tenemos dos niños, Kia y Kofu. Kofu se siente muy orgulloso de los resultados que ha obtenido en la escuela y piensa que ya no es necesario seguir estudiando para los exámenes finales. Pero Kia, una niña muy prudente, le comenta la historia del roble para que de esta manera Kofu pueda reflexionar y pueda cambiar su forma de pensar. Luego tenemos la historia de un roble que era muy orgulloso. Él pensaba que era el mejor árbol de todos. Siempre se reía, se burlaba de los demás y los veía de menos. No escuchaba los consejos de sus amigos y esto le provocó una situación muy difícil, ya que al final terminó siendo derribado por el viento. La reflexión de este día nos invita a que en nuestro diario vivir podamos practicar el valor de la humildad, a que no nos dejemos conducir por nuestro propio orgullo. Siempre debemos reconocer nuestros errores y tratar de corregirlos. Y sobre todo, ser muy humildes al momento de aceptar y valorar los consejos que los demás nos brindan. La agenda que vamos a desarrollar en esta clase es saludo, contenido socioemocional, reflexión, presentación de agenda, objetivo de la clase, desarrollo de contenido, preguntas y respuestas y por último tenemos la despedida. El contenido que vamos a ver en esta clase es los medios de comunicación masivos, personales y escritos. Estos temas los pueden encontrar en su libro de sociales de la página 130 a la página 135. Les invito a que tengan su libro a la mano para que puedan realizar las actividades. El objetivo de la clase de este día es identificar los medios de comunicación sociales, personales y escritos, reconociendo sus ventajas y desventajas, así como su importancia en la sociedad. Para comenzar, vamos a ubicarnos en la página 130 en la parte del activo. Encontraremos una pregunta que dice: ¿cómo se comunicaban antes las personas y cómo lo hacen ahora? Si ustedes preguntan con sus padres, con sus tíos o con sus abuelos, seguramente las respuestas serán que se comunicaban a través de cartas, telegramas, mensajes enviados de unas personas a otras personas. E incluso hace muchos años también se utilizaban las palomas mensajeras.
En cambio, en la actualidad, las personas se comunican a través de los teléfonos móviles, a través del correo electrónico y sobre todo las redes sociales como el Facebook, Messenger, WhatsApp, entre otros. Respondan esta pregunta en su libro de texto. A lo largo de su historia, el ser humano ha sentido la necesidad de comunicarse con sus semejantes para poder expresar sus necesidades, sus anhelos, sus conocimientos y sobre todo para poder dar su opinión con respecto a las diferentes situaciones del diario vivir. El desarrollo de la comunicación y de sus medios le ha permitido desarrollarse de forma social, científica y técnica al ser humano. Es así como hoy en día podemos observar los grandes avances que se han dado a nivel social, científico y tecnológico, sobre todo. Antes de la invención de la escritura, la comunicación se realizaba de forma oral, es decir, que las personas solamente se comunicaban a través del habla. La escritura nació debido a la necesidad de guardar grandes cantidades de información. Pero para que la comunicación sea efectiva, es necesario utilizar ciertos medios para poder hacer llegar la información a su destinatario. Es así como surgen los medios de comunicación. Es importante también tener en cuenta la clasificación de los medios de comunicación. En este caso vamos a retomar 3, que son los medios de comunicación sociales o de masas, los medios de comunicación personales y los medios de comunicación escritos. Dentro de los medios de comunicación social o de masa podemos mencionar la televisión, el periódico o la prensa, la radio y sobre todo Internet. Son medios de comunicación de masa debido a que la información va dirigida a muchas personas. En cambio, los medios de comunicación personal se caracterizan porque la información va dirigida de persona a persona. Por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos con alguien a través de un correo electrónico, se da la comunicación de forma personal. Pero también cuando nosotros utilizamos el teléfono, ya sea fijo o el teléfono móvil, también estamos hablando de un tipo de comunicación que es personal. De igual forma cuando usamos el fax. Pero ambos medios de comunicación son importantes. ¿Cómo funcionan los medios de comunicación? En primer lugar, hablaremos de la prensa. ¿Cómo funciona la prensa? La prensa se publica diariamente y tiene varias secciones. Me imagino que en más de alguna ocasión ustedes ya han podido observar las diferentes secciones que tiene. Por ejemplo, tiene noticias nacionales y noticias internacionales. También podemos encontrar en ella artículos de opinión, espectáculos, deportes, entretenimiento, publicidad, entre otros. La radio es un medio de mayor cobertura, es decir, que puede llegar a muchas personas a la vez, ya que su señal llega a cualquier lugar. Además, no requiere que las personas sepan leer ni escribir. Transmite música, también noticias, programas de entretenimiento, deportes, entrevistas sobre diversos temas, entre otros. La televisión transmite programas de información, de entretenimiento, de educación, entre otros.
En la actualidad es posible acceder a canales extranjeros por medio de la televisión por cable. Pero también debemos reconocer que estos medios, sobre todo la televisión, no solamente genera influencia positiva en las personas, ya que no todo lo que podemos observar en ella es positivo. Hay muchos programas que nos incitan a la violencia o a diversos contenidos negativos, pero es muy importante realizar esta evaluación sobre el tipo de contenidos que nosotros vemos en dicho medio, para que podamos únicamente retomar los aspectos positivos y ser muy analíticos en cuanto a los programas que nos transmitan mensajes subliminales. También tenemos el Internet, que consiste en una red de computadoras interconectadas mediante la señal de satélites artificiales, que permiten el acceso a la información desde cualquier lugar del mundo de forma inmediata. Es decir, que si yo en este momento quisiera comunicarme con un familiar o un amigo que se encuentre, por ejemplo, en Estados Unidos, bastaría únicamente comunicarme a través de las diferentes redes sociales por medio de Internet y en cuestión de segundos ya estaría comunicándome con ellos. Las redes sociales usan mucho este medio de forma exclusiva. Dentro de los medios de comunicación es el correo. Las cartas se envían a través de la oficina de correos, utilizando carteros o carteras. Pero también tenemos los correos electrónicos que se envían por Internet. Ambos medios acortan distancias, solo que los primeros se tardan días en llegar, mientras que los últimos son más inmediatos e instantáneos. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos un correo, ya sea en Gmail, en Hotmail, este mensaje tarda pocos minutos en llegar a su destinatario. Otros medios de comunicación son los teléfonos. El teléfono fijo vino a facilitar las comunicaciones. Sin embargo, en la actualidad, la telefonía móvil ha sido de gran ayuda para la inmediatez y la proximidad de las comunicaciones interpersonales. Ambos son utilizados en la actualidad y son muy importantes ya que nos permiten la comunicación inmediata con las demás personas. También tenemos el fax. Aunque el Internet ha facilitado las relaciones interpersonales y empresariales, siempre se utiliza este tipo de medio para enviar información confidencial o urgente, acortando las distancias. Todos estos medios de comunicación nos ofrecen múltiples ventajas, pero también cada uno de ellos tiene desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas que podemos mencionar en el periódico o la prensa es que no se publica en el día en que ocurren los hechos. Siempre se publica hasta el día siguiente porque necesita pasar por un proceso de edición y revisión antes de ser publicada. En cambio, en la televisión, las noticias se dan de forma rápida. Vamos a trabajar en la página 131. En la parte del aplico, tenemos una actividad que dice: colorea en la tabla las celdas donde se encuentran los medios de comunicación personal. ¿Alguien recuerda cuáles eran los 3 medios que mencionábamos? ¿Pueden comentarlo en el chat? Muy bien, mencionábamos el correo, la telefonía y el fax. Estos son medios de comunicación personal porque decíamos que llegan a una persona en específico, no a grandes cantidades o grupos de personas. Entonces tienen que colorear este recuadro.
Luego vamos a realizar la actividad 2, que dice: escribe una S si la imagen representa a un medio de comunicación social o una P si representa a uno personal. En la primera imagen podemos observar que hay una niña que se está comunicando a través de un móvil. ¿Qué tipo de medio de comunicación representa? ¿Social o personal? Comenten en el chat, por favor. ¡Excelente! Representa un medio de comunicación personal. Ahora veamos la siguiente imagen. Podemos apreciar que hay una familia que está viendo televisión. En este caso, ¿qué tipo de medio de comunicación representa la imagen? Muy bien, representa un medio de comunicación social, ya que llega a gran cantidad de personas la información. Por último, tenemos un niño que está escribiendo una carta. ¿Qué tipo de medio de comunicación representa esta imagen? Excelente, representa un medio de comunicación personal, ya que la información va dirigida de una persona a otra. Ahora veamos la actividad 3. Dice: analiza el anuncio publicitario y luego responde. El anuncio publicitario dice: si usted no tiene teléfono, no podrá comunicarse. Luego tenemos la pregunta. Dice: explica qué piensa sobre lo que dice. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será cierto que si no tenemos un teléfono no podremos comunicarnos? Comenten en el chat, por favor. Muy bien. No es verdad lo que dice el anuncio, porque el teléfono no es la única forma de comunicación, sino que hay otras que podemos utilizar para comunicarnos. La siguiente dice: anota otras formas de comunicarse. ¿Cuáles serían esas otras formas de cómo podemos comunicarnos? Muy bien, sería a través de una carta, a través de un correo electrónico. Este lo utilizamos mucho. En la actualidad, ustedes, a través de sus padres, utilizan el correo electrónico para poder enviar sus actividades a sus docentes. Entonces es un medio que estamos utilizando mucho hoy en día. También podemos utilizar el fax, las redes sociales, etc. La actividad 4 dice: clasifica en sociales y personales los medios de comunicación que usan en tu casa. Luego resuelve. Acá le voy a mencionar yo los medios de comunicación que utilizo en casa. En los medios de comunicación social, los que más utilizo son la televisión, la prensa y el internet. Mientras que en los medios de comunicación personal, los que suelo utilizar son el teléfono fijo, el teléfono móvil y el correo electrónico. Ustedes deben escribir cuáles son los medios que más utilizan en su casa y deben clasificarlos como medios de comunicación social o como medios de comunicación personal. Luego tenemos una actividad que dice: explica cómo estos medios favorecen tu comunicación con los demás. Bueno, en mi caso, me permiten comunicarme de forma rápida y eficaz con los demás, sin tener que desplazarme. ¿Cuál es tu medio social preferido y por qué? En mi caso, el medio social preferido es el internet, ya que a través de las diferentes redes sociales me puedo comunicar con las demás personas. Pero ustedes deben escribir cuál es el medio social que ustedes prefieren y deben explicar por qué lo prefieren.
Ahora hablaremos sobre los medios de comunicación escritos. En la página 133 encontraremos un caso que nos dice: Pedro leyó un artículo en una revista infantil que el pescado y los vegetales como la zanahoria y la berenjena ayudan a que el cuerpo se mantenga sano y fuerte. Por eso, desde entonces, le pide a su mamá que le cocine vegetales frescos casi todos los días. Luego tenemos una pregunta que dice: ¿qué mensajes positivos has leído últimamente? ¿En qué medio lo has hecho? En mi caso, el último mensaje positivo que leí era sobre la ventaja de los cítricos en nuestro organismo. Y leí esta información a través de internet. Ustedes deben escribir a través de qué medio leyeron el último mensaje positivo. Puede ser sobre diferentes temas. Recuerden escribirlo en su libro de texto en la página 133. Existen varios tipos de medios de comunicación escrita. Por ejemplo, podemos mencionar el periódico, las revistas y también el internet en el caso de las noticias que se leen a través de los diferentes medios, como a través de una tablet, a través de una computadora o de un teléfono. Es importante reconocer que a través de los medios de comunicación, como los que acabamos de mencionar hace un momento, existen cierta publicidad o anuncios que buscan vender diferentes productos y ofrecer algún tipo de servicio o promocionar alguna institución. Ante ello, siempre es importante evaluar el tipo de información que exponen estos medios para que podamos analizar si son aspectos positivos o negativos y de esta forma rechazar todo aquello que promueva la violencia o algún otro aspecto que dañe la moralidad y la integridad de las personas. La publicidad la utilizan los medios de comunicación para poder sostenerse económicamente. Algunos ejemplos de publicidad son: aquí tenemos un ejemplo de Bimbo, del pan Bimbo. Tenemos otro que es de Nestlé y otro que es de Subway. Los anuncios son mensajes usados por la publicidad para dar a conocer en periódicos, en revistas, afiches o folletos algún producto que se vende o un servicio que se ofrece. En este caso, podemos ver que Bimbo nos está ofreciendo al consumo del pan. De igual forma, Subway nos ofrece sus diferentes productos. Es necesario como una norma que su contenido sea apto para todo público, es decir, que los anuncios publicitarios no pueden contener información que no sea apropiada para los niños, porque los anuncios son vistos por todas las personas. Otro ejemplo de la publicidad en los medios de comunicación escritos son los encarteles, que están formados por algunas páginas sueltas o en ocasiones es solamente una página que contiene fotografías y nos brinda muestras de algún producto, por ejemplo, de algún champú, de algún perfume, etc. Estos tienden a anunciar un producto o un servicio. También puede tratarse de la promoción de algún sitio turístico. Vienen en medio de los periódicos o revistas para que sean conservadas. Los mensajes que se transmiten deben ser positivos y respetuosos, encaminados a cuidar los derechos de todo consumidor. Desde que se publican medios escritos por Internet, también existen los encarteles electrónicos.
Ahora vamos a trabajar en la parte del aplico de la página 134. Tenemos una actividad que dice: completa el esquema con base a la información del texto. En el primer cuadro tenemos revistas, periódicos e internet. ¿Recuerdan qué son? ¿Qué tipo de medios de comunicación son? ¡Excelente! Recuerden que son medios de comunicación escritos. ¿Qué presentan? ¿Qué tipo de mensajes presentan? Presentan mensajes en los que se puede leer alguna publicidad o informar con las noticias. En la actividad 2 dice: marca los medios de comunicación social escritos que no utilicen Internet. Tenemos en la primera imagen unas revistas. Las revistas no utilizan Internet, entonces la vamos a marcar con una X. Luego tenemos una tablet, pero la tablet sí utiliza Internet para poder ver las noticias, al igual que la laptop. Luego tenemos el periódico. Para poder ver la información del periódico no necesitamos Internet, entonces la marcamos con una X. En la actividad 3, en la página 135, encontramos una actividad que dice: explica cómo son los mensajes publicitarios en los siguientes medios. Y tenemos los anuncios y los encarteles. Si recordamos, en los anuncios son mensajes publicitarios que dan a conocer, ya sea en periódicos, en revistas, afiches o folletos, algún tipo de producto que se vende o un servicio que se ofrece. En este caso, el contenido debe ser apto para todo público y debe tener un lenguaje que sea respetuoso y también imágenes que sean adecuadas para todas las edades. Los encarteles anuncian un producto o un servicio y vienen en medio de los periódicos o en medio de las revistas. Pero también existen los encarteles electrónicos que usan Internet. Estos mensajes deben ser positivos y deben ir encaminados a cuidar los derechos de los consumidores. En la actividad 4, deben elegir un mensaje de un periódico y uno de una revista y deben analizar su contenido. Les presento acá el ejemplo que yo he elaborado. En el caso del periódico, el mensaje que yo leí presenta ofertas del súper, contiene imágenes alusivas y usa también un lenguaje adecuado para todo público. En el caso de la revista, contenía gran variedad de artículos sobre un determinado tema. Puede ser una revista de moda, una revista de artículos científicos, una revista de historia, etc. Tienen fotografías e ilustraciones que son muy atractivas. La siguiente actividad dice: elaboren un mensaje positivo dirigido a la niñez. En este caso, el mensaje positivo que yo he colocado es importante que reconozcamos la influencia que pueden tener los medios de comunicación en nuestras vidas, valorando tanto los aspectos positivos como los negativos. ¿En cuál medio escrito lo publicarían? ¿Y por qué? En mi caso, lo publicaría en una sección del periódico o en una sección de Internet, ya que de esa manera todos los niños podrían tener acceso al mensaje. Seguramente estés viendo esto desde tu celular, computadora o tablet. Internet es uno de los medios de comunicación más masivos
Pero hay más. Mira. Hola, hoy trabajaremos sobre los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Para contestar esa pregunta, primero debemos pensar qué es la comunicación. Cuando dos personas se relacionan expresando sus ideas o sentimientos a través de palabras o gestos, decimos que esas personas se están comunicando. Entonces, ¿las personas solo se pueden comunicar si están juntas? No, pero para poder intercambiar palabras o ideas con personas que están lejos, es necesario tener medios para enviar la información. Esos son los medios de comunicación. Ustedes seguramente conocen muchos. Por ejemplo, si una persona se va de viaje y quiere saber cómo está su familia, ¿qué hace? Llama por teléfono. O escribe un mail. Antes escribían cartas. Muy bien. Esos son medios de comunicación que relacionan a un grupo reducido de personas. A una persona con su familia, a dos amigos, a dos personas que trabajan juntas, etc. También hay otros tipos de medios que nos permiten enterarnos de lo que ocurrió o está ocurriendo a muchos kilómetros de distancia, del otro lado del mundo. Esos son los medios masivos de comunicación. ¿Por qué masivos? Son medios de comunicación masivos porque llegan a un gran número de personas al mismo tiempo. ¿Se les ocurre algún ejemplo? La televisión. ¡Buenas noches, América! Claro, la televisión es hoy uno de los medios de comunicación más importantes. ¿Otros? La radio. Internet. Muy bien. Todos esos son medios masivos de comunicación. ¿Y el periódico? El periódico también sirve para informarnos. ¡Claro! Muy bien. El periódico también es un medio de comunicación masivo, al igual que las revistas. Lo particular de este medio de comunicación es que la información llega mayormente a través de la palabra escrita, por lo que es necesario saber leer. Como pueden ver, hoy en día existen muchos medios de comunicación. Algunos comunican por medio de la palabra escrita y fotografías o ilustraciones, como el periódico. Otros mediante sonidos, como la radio. Y otros le agregan la imagen, como la televisión e internet. Hola Lu, ¿cómo estás? Más o menos, Santi. Estoy un poco triste. ¿Recuerdas que yo tengo una tía que es médica? Sí, claro. Bueno, consiguió un trabajo en un pueblo que queda en la Patagonia. Un lugar que está muy lejos de aquí. Lo que me pone triste es que la voy a extrañar mucho. Bueno, pero la llamarás por teléfono o le mandarás un mail. Sí, lo malo es que hay pocos teléfonos en el pueblo y parece que no llegó todavía a internet. También existen otras formas de comunicarse. Por ejemplo, puedes escribirle una carta. Le escribiré una carta y le enviaré fotos. Aunque esté lejos y no tenga internet, las cartas por suerte llegan a todos lados. Claro, y esto me hace sentir más cerca de ella. Además, ahora que sé cómo se arreglaron las personas de distintas épocas para comunicarse estando lejos, siento que comunicarme con mi tía no es un problema en estos tiempos. Claro que no. Es muy fácil. Ahora veremos cuáles son las actividades que se van a realizar en el cuaderno. La primera actividad es escribir en su cuaderno la fecha de este día, el tema, medios de comunicación sociales, personales y escritos. Deben escribir también el objetivo de la clase. Luego, deben preguntar a sus padres, a sus abuelos o a sus tíos cuáles eran los medios de comunicación que más se utilizaban cuando ellos eran niños. Deben ilustrar 2 ejemplos. Acá yo les presento los que yo encontré. Uno de los medios que me contaron ellos que usaban es la carta y otro es el telegrama. Sin embargo, ustedes pueden obtener otros ejemplos de medios de comunicación y esos son los que deben elaborar.
En la actividad 3 deben escribir 2 ventajas y 2 desventajas de los medios de comunicación. Recordemos que si bien es cierto que los medios de comunicación nos proporcionan múltiples ventajas, nos ayudan mucho, pero también debemos reconocer que en ocasiones también tienen una influencia negativa en las personas. Todo depende del uso que se le den. Dentro de las ventajas podemos mencionar que nos permiten comunicarnos de forma rápida y eficaz sin tener que desplazarnos. Y también nos brindan información sobre los diferentes acontecimientos, tanto nacionales como internacionales. Pero dentro de las desventajas podemos mencionar que nos pueden transmitir mensajes negativos, como por ejemplo los contenidos de violencia. Y otra desventaja también es el uso de anuncios, que tiende a generar consumismo en algunas personas. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase, pero no me quiero ir sin antes invitarles a reflexionar de qué manera están influenciando los medios de comunicación en nuestra vida. ¿Qué uso le estamos dando? Ya que, si bien es cierto que los medios de comunicación nos ofrecen múltiples ventajas, nos entretienen, nos proporcionan información y algunos también nos educan a través de diferentes contenidos educativos. Pero también es importante reconocer que muchos medios de comunicación están generando en nuestras vidas influencia negativa. Por ejemplo, el uso excesivo del teléfono o el uso excesivo del internet también está generando influencia negativa, ya que en lugar de dedicarnos a otras acciones para nuestra formación, estamos perdiendo nuestro tiempo en dicho medio, creando así un vicio en nuestra vida. De igual forma, los anuncios publicitarios también tienden a generar influencia negativa en las personas, ya que provocan el consumismo y hacen que las personas adquieran productos que no necesitan. Por ello es importante tomar una actitud crítica con respecto a los medios de comunicación. También debemos reconocer que en ocasiones los medios de comunicación tienden a alterar un poco la información, como en el caso de la prensa, la televisión, entre otros. Bueno, y es de esta manera como doy por finalizada la clase de este día. Recuerden trabajar las actividades del libro y de su cuaderno. Si tienen alguna duda o necesitan apoyo en alguna actividad, pueden contactarse con sus tutoras, que con mucho gusto les apoyaremos. Cuídense muchísimo, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones, adiós. Just enough to make you smile.